Hola, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del matrimonio y del divorcio. Esto para que ustedes tengan un material que puedan consultar. Ahora, pues vamos a decirlo de esta manera. El matrimonio es una de las pocas instituciones donde el amor entra a una oficina pública, firma documentos y en consecuencia genera situaciones jurídicas, ¿sí? Ahora, pues aquí no hablamos simplemente de una cuestión romántica, ¿no? Sino que más bien hablamos de derechos, hablamos de obligaciones, hablamos de patrimonio, hablamos de hijos, hablamos básicamente de lo que son las responsabilidades. Y cuando algo falla, bueno, en consecuencia lo que existen son conflictos legales profundos. Ahora bien, el matrimonio no hace que las personas se amen, ¿no? Lo que hace es que el Estado se involucre en esas relaciones. Ahora bien, muchas personas se casan pensando que únicamente se trata de un trámite, ¿sí? Algo como una cuestión de formalidad, pero nosotros sabemos como estudiantes de derecho que el matrimonio no es eso, ¿no? No es solamente un acto de formalidad ni un trámite, sino más bien es un acto jurídico que puede traernos efectos muy serios o muy complejos. Entonces, vamos a ver el concepto de matrimonio. Y en este sentido lo que tenemos que decir es que el matrimonio no es una ceremonia, sino más bien una institución jurídica. Ahora, pues ¿cuál tendría que ser la pregunta aquí, no? ¿Por qué creen que el Estado regula el matrimonio? ¿Sí? ¿Por qué creen que es el Estado el que se encarga de ello? Y pues lo que yo les tendría que decir es que el matrimonio es una institución jurídica a través de la cual dos personas deciden unir sus vidas con reconocimiento del Estado, ¿sí? ¿Esto para qué? Pues para crear una comunidad de vida, un proyecto juntos, apoyo mutuo y responsabilidades compartidas. Entonces, casarse básicamente no significa prometerse amor eterno, sino más bien aceptar deberes jurídicos permanentes mientras el vínculo exista. Entonces vamos a hablar de lo que son los elementos humanos del concepto de matrimonio, ¿no? Y dentro de ellos tendríamos que decir que el matrimonio implica un proyecto de vida común, solidaridad, apoyo económico, apoyo emocional también y responsabilidades frente a terceros. ¿Quiénes son estos terceros? Bueno, pues son los hijos, el Estado también pudiera ser un tercero y acreedores en general pudieran ser terceros, ¿no? Bueno, lo vuelvo a repetir, esto en el caso de responsabilidades frente a terceros. Ahora bien, el matrimonio no se trata de sentir bonito, sino más bien de responder cuando no se siente bonito, ¿verdad? Ahí es cuando ya no sabemos qué hacer o qué va a pasar. Vamos a hablar de un ejemplo. Una pareja que se casa por amor, ¿no? Años después, uno de los dos se enferma, el otro pues en automático debe cuidar, hay gastos médicos, hay decisiones difíciles y ahí es cuando el derecho entra. ¿De qué manera? Bueno, pues en el caso de alguna enfermedad, pues para autorizar tratamientos, para administrar bienes también y en su caso para proteger al más vulnerable. Ahora vamos a hablar de lo que es la naturaleza jurídica del matrimonio. ¿Ustedes qué creen que sea? ¿Un contrato, una institución o algo más? Entonces, a ver, miren, el matrimonio se parece a un contrato, sí, sí, hay quienes afirman que el matrimonio es un contrato,
pero pues no lo es del todo. Miren, el matrimonio no es un contrato civil común porque no se negocian libremente sus efectos, ¿sí? No se puede pactar cualquier cosa y tiene un fuerte contenido de orden público. Por eso decimos que el matrimonio es una institución jurídica de interés pública. Y vamos a hablar de pues una pequeña o ligera comparación en lo que sería un contrato y esto que les estoy mencionando que es una institución jurídica de interés público. Miren, en un contrato se pacta lo que uno quiere, se puede renunciar a derechos, se pueden modificar cláusulas libremente. Por otro lado, en el matrimonio no se puede renunciar, por ejemplo, a alimentos, no se puede pactar violencia, no se pueden excluir deberes esenciales, ¿sí? Y además, en el caso del matrimonio, el Estado es quien lo va a supervisar. Entonces, en el matrimonio, la voluntad inicia en el vínculo, ¿no? Pero no controla sus consecuencias. Vamos a hablar de, pues, un caso, ¿no? Miren, como para que tengamos un ejemplo. Una pareja firma un acuerdo privado diciendo, nunca habrá pensión alimenticia, pase lo que pase, ¿sí? ¿Y cuál sería nuestra respuesta jurídica? Pues obvio, ¿no? Que ese acuerdo es inválido, ¿no? ¿Por qué? Porque el matrimonio no se rige solo por la voluntad, sino más bien por normas de orden público. Entonces, el matrimonio puede comenzar con un sí, pero se sostiene con la ley, ¿no? Con la legalidad, lo que la ley permite y lo que no. Ahora, vamos a avanzar y vamos a hablar acerca de elementos del matrimonio, qué hace que un matrimonio exista y qué hace que un matrimonio sea inválido. Entonces, vamos a tratar de pensar en eso y a ver, o sea, yo pienso en alguna pregunta, ¿no? Por ejemplo, todas las personas que dicen estar casadas, ¿realmente lo están jurídicamente? Y pues la respuesta es que no, ¿no? O sea, no todo matrimonio que parece matrimonio existe en realidad jurídicamente. Y no todo matrimonio que existe es válido. Por eso es que el derecho distingue entre elementos de existencia y elementos de validez. Entonces, ¿qué es esto de elementos de existencia y elementos de validez? Miren, primero vemos si el matrimonio existe, después vemos si está bien hecho y ahí les va, miren, los elementos de existencia. Sin estos, el matrimonio simplemente pues no existe, ¿no? Los elementos de existencia son los mínimos indispensables. Si falta uno, pues no hay matrimonio. Aunque haya fiesta, aunque haya fotos, aunque haya vestido, aunque haya anillos, pues el matrimonio no existe. Ahora, ¿cuáles son estos elementos de existencia? Ahí les va. El primero, el consentimiento, ¿sí? El consentimiento es un elemento de existencia. ¿Qué quiere decir esto? Que debe existir voluntad libre y expresa por parte de ambas personas. Casarse, pues es decir sí, pero decirlo sin miedo, sin presión y sin engaño. ¿Cuál sería un ejemplo muy claro? Si alguien es obligado a casarse bajo amenazas graves, pues no existe un consentimiento real, ¿sí? ¿Sí ven? Y entonces allí, pues ese elemento pues, de existencia no existiría. Ahora, vamos a pensar, una joven es presionada por su familia a casarse, pues para evitar un escándalo, vamos a decirlo así. Aunque diga sí frente al juez, el consentimiento está viciado desde la raíz. ¿Se dan cuenta cómo todo eso es muy importante? Hablemos de otro elemento de existencia que es el sujeto, ¿sí?
dos personas en este caso con capacidad jurídica. ¿Qué es lo que tiene que existir? Pues dos personas que sean legalmente capaces para contraer matrimonio. O sea, no basta con querer, hay que poder. ¿Cuál sería el ejemplo? Bueno, menores de edad sin autorización, pues obviamente no existe un matrimonio válido. ¿Cuál sería otro ejemplo? Una persona que ya se encuentra casada, pues obviamente no puede volver a casarse mientras esté en esa condición. ¿Cuál sería otro? Bueno, pues las formalidades esenciales son otros elementos de existencia. Ahora, cuando decimos formalidades esenciales, ¿a qué nos referimos? Bueno, a que el matrimonio debe celebrarse ante una autoridad competente. ¿Cuál sería la autoridad competente en este caso? Pues frente a un registro civil, ¿no? Y pues además debe estar bajo las formalidades que marca la ley. Entonces, ¿en qué frase pudiéramos resumir esto? Bueno, pues en que el amor puede ser informal, pero el matrimonio no. Entonces, vamos a hablar de lo que sería un ejemplo y vamos a pensar en una pareja que hace una boda simbólica en la playa, ¿sí? Pero sin un registro civil. Entonces, la respuesta que yo les haría en este caso, ¿estas personas están casadas? Y la respuesta tendría que ser no jurídicamente, ¿no? Jurídicamente no existiría un vínculo matrimonial. Entonces, ¿cuál sería pues una conclusión con relación a la existencia? Bueno, si falta consentimiento, personas capaces o una forma legal, pues el matrimonio no existe, no hay matrimonio, aunque se haya vivido como tal. Si se dan cuenta de esto, o sea, ustedes piensen en unos menores de edad que se van a la playa y deciden hacer allá un evento de boda, pero pues en realidad ni son personas capaces, ni lo hacen frente a un registro civil, y bueno, consentimiento vamos a poner que sí hay consentimiento, porque ambos quieren, pero no cumplen con los otros elementos básicos y en consecuencia entonces ese no sería un matrimonio. Ahora bien, vamos a hablar, esos fueron los elementos de existencia y ahora vamos a hablar de lo que son los elementos de validez. Ahora, ¿de qué van estos elementos de validez? Bueno, de que el matrimonio puede haberse llevado a cabo, es decir, el matrimonio existe, pero puede estar o está mal hecho. Entonces vamos a decir, los elementos de validez no determinan si existe o no, sino si ese matrimonio puede sostenerse jurídicamente. Ahora, ¿cuáles son los principales elementos de validez? Entonces, y ahí les va el primero, la ausencia de vicios del consentimiento. ¿Y cuáles son estos vicios del consentimiento? Bueno, pues no debe haber error, dolo, violencia o mala fe. Ahí tenemos 4. Error, dolo, violencia o mala fe. Entonces, miren, ahí les va un ejemplo. Una persona se casa creyendo que su pareja no tiene hijos y descubre después que sí tiene. Entonces, ¿ese error afecta al matrimonio? Esa sería la pregunta. Y bueno, ustedes ya están pensando, ¿no? Y la respuesta tendría que ser, bueno, ahora sí que como dijera Isaac, depende, ¿no? Y en este caso, bueno, depende de si el error recae en un aspecto esencial, ¿no? Depende de si el error recae en un aspecto esencial. Bueno,
ahorita vamos a retomar eso, vamos a seguir con otra de las características que es la capacidad legal. Miren, aunque haya consentimiento, la ley exige una edad mínima, ¿sí? Y además, pues no tener impedimentos legales. ¿Cuál sería el ejemplo de esto? Bueno, una persona que oculta que sigue casada, pues automáticamente pues el matrimonio es inválido, ¿no? ¿Cuál sería otra característica? La licitud del objeto y del fin. ¿Qué significa esto? Bueno, que el matrimonio no puede por ninguna razón celebrarse con fines ilícitos. ¿Cuál sería un ejemplo muy claro de esto? Bueno, casarse solo para obtener la nacionalidad, casarse para defraudar a terceros, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos resumir esto? Bueno, que el matrimonio no puede usarse como herramienta de fraude. Ahora, vamos con el último de los requisitos, que es la observancia de requisitos legales. ¿Qué serían estos? Bueno, pues las actas, los testigos y las formalidades completas, ¿no? ¿Cuál sería un caso o un ejemplo? Bueno, un error grave en el acta que pueda dar legal a nulidad. Un error grave en el acta que pueda dar lugar a nulidad, ¿sale? Entonces, bueno, ahí tenemos eso. Ahora, primero, el derecho pregunta si el matrimonio existe, ¿sale? Va a ser lo primero. Y después pregunta si está bien construido, porque el derecho de familia pues procura observar todo el panorama, ¿no? Y muchas veces en el derecho de familia no todo lo que se vive pues tiene una validez jurídica, o sea, no sé si me explico, pero yo creo que sí, que ustedes entiendan que en el derecho de familia no todo lo que se vive vale jurídicamente, o sea, ya estábamos hablando de si hay dolo, si hay error, si hay violencia, si hay mala fe, si no se cumple con los requisitos mínimos de legalidad, como es la edad de los contrayentes, si no se realizan las formalidades necesarias, como estar ante un registro civil, si a lo mejor pues hay una cuestión técnica que falla, como lo es los datos que contiene un acta, ¿no? Entonces todas esas cosas son muy importantes de ver, ¿no? Porque, repito, no todo lo que se vive vale jurídicamente. A lo mejor hay una persona que piensa que está felizmente casada, pero ¿qué creen? O sea, el marido o la mujer en realidad ya tenían otro matrimonio, a lo mejor en otro municipio o en otro estado, y por algún error del registro civil pues no se detectó esa duplicidad, ¿no? Entonces, bueno, aparentemente las personas están viviendo una realidad matrimonial, pero jurídicamente no es así, ¿no? Porque hay un vicio. Entonces, bueno, espero que con eso haya quedado clara esa parte. Ahora vamos a hablar de la nulidad del matrimonio. Y bueno, ¿qué sería la nulidad del matrimonio? Pues cuando el matrimonio nunca debió existir, vamos a decirlo así, para el derecho, ¿no? El matrimonio nunca debió existir para el derecho. No todos los matrimonios terminan en divorcio, algunos nunca existieron jurídicamente, ¿sí? Y aquí yo lo que les tendría que decir es lo siguiente, miren, la nulidad no rompe un matrimonio válido como lo haría el divorcio, sino que más bien la nulidad lo que hace es declarar que el matrimonio estaba mal desde el origen. Entonces, el divorcio pues apaga una luz. La nulidad básicamente dice que nunca hubo una instalación eléctrica. ¿Se dan cuenta? O sea, no era algo posible, nunca lo fue. Entonces, miren, la nulidad del matrimonio es la sanción que se aplica
cuando el matrimonio carece de requisitos esenciales o presenta vicios graves, de tal forma que en ese caso el derecho no lo puede sostener. Entonces, el divorcio aplicaría si hubo matrimonio válido y luego se rompe o luego se rompió. Y la nulidad significa que el matrimonio en realidad no existió, o básicamente, vamos a pensarlo así, nació defectuoso. Entonces ahora vamos a hablar de lo que es la nulidad absoluta. Entonces, ¿qué sería esto de nulidad absoluta? Bueno, el derecho no lo tolera, ni aunque todos estén de acuerdo. Hay errores tan graves, digámoslo así, que el derecho no puede perdonar esos errores y dice que no. Entonces, ¿qué sería, repito, la nulidad absoluta? Pues aquella que afecta al orden público, que protege intereses sociales, que puede ser invocada por cualquier persona que esté interesada y no se convalida con el tiempo. Entonces, la nulidad absoluta protege a la sociedad en general y no solamente o únicamente a la pareja. Ahora, ¿cuáles serían estas causas típicas? Y volvemos, la falta de consentimiento es una. ¿Cuál sería el ejemplo? Matrimonio forzado, amenazas graves, violencia extrema. Una persona, y hablando de un ejemplo, que es obligada a casarse para reparar el honor familiar, ¿no? Entonces, en estos casos, pues la nulidad es absoluta. ¿Cuál sería otra causa de nulidad absoluta? La bigamia, ¿sí? Pues el ejemplo pues ya se mencionó hace rato, una persona ya estaba casada y después vuelve a casarse, bueno, allí aplica la nulidad absoluta. ¿Por qué? Pues porque no puedes tener dos matrimonios válidos al mismo tiempo. ¿Cuál sería otra? Bueno, pues la incapacidad absoluta, ¿no? Pues, ¿qué pudiera ser esto? Un menor sin autorización legal o una persona sin capacidad jurídica. Entonces, pues allí nuevamente la nulidad sería absoluta. Entonces, vamos a pensar un poco. Una persona se casa ocultando que ya estaba casada en otro estado. ¿Qué tipo de nulidad procede? Bueno, ahí vamos a saber qué es la nulidad absoluta. Ahora, los efectos claves de la nulidad absoluta. Bueno, ahí estos efectos claves serían, bueno, el matrimonio se tiene por inexistente jurídicamente. 2, pues el matrimonio no se convalida. 3, puede reclamarse en cualquier momento la nulidad absoluta, ¿sí? Porque muchas veces pues las personas están ante esa situación pero no lo saben, entonces conforme lo van descubriendo, pues órale, ¿no? Vamos a buscar la nulidad, ¿no? Además de la nulidad absoluta, pues existe también la nulidad relativa. Y esta nulidad relativa significa que el matrimonio como tal existe, pero alguien más puede impugnar ese matrimonio. Ahora, ¿qué podemos decir de esto? Miren, no todos los errores destruyen el matrimonio, algunos solo permiten cuestionarlo, ¿no? Entonces, retomando, ¿qué es la nulidad relativa? Pues es aquella que protege intereses particulares, solo puede ser solicitada por la persona afectada, sí puede convalidarse y sí prescribe. Entonces, aquí el derecho dice, si quieres impugnarlo, hazlo. Y si no, pues así se queda, ¿no? O sea, no pareciera que en este caso pues no es tan grave. Ahora, ¿cuáles serían las causas comunes de esta nulidad relativa, ¿no? Vamos a hablar de que en estas causas comunes se encuentra el error. ¿Y cuál sería un ejemplo de ese error, no? Pues un error grave sobre la identidad de la persona es un ejemplo.
un error esencial sobre cualidades determinantes, ¿sí? Y en este caso, vamos a decirlo, una persona se casa creyendo que su pareja no tenía hijos y descubre después que sí. Entonces, ¿qué significaría esto? Y les dije hace un rato que lo iba yo a retomar, ¿no? Cuando hacíamos la pregunta de que ahí qué pasa, ¿no? Si una persona dice una cosa y después resulta otra, ¿no? Y aquí está la respuesta. No todo error genera nulidad, debe ser grave y esencial, ¿no? Entonces, hablaríamos de, en ese caso, una nulidad relativa, ¿no? O sea, impugnas ahora o así se queda, ¿no? Pero pues obviamente, pues si ya aceptaste, pues ya sí nos fuimos, no me vas a venir a decir después que pues ya ahora quieres cambiar las cosas, ¿no? Dentro de estas causas comunes también está el dolo. ¿Cuál sería un ejemplo? Bueno, ocultar intencionalmente información decisiva, ¿no? O un engaño deliberado. Ahora bien, o sea, también decir, no todo engaño rompe un matrimonio, solo el que fue determinante. Tal vez parece muy subjetivo, pero pues por eso estamos hablando de nulidad relativa, ¿no? Porque bueno, esta puede estirar un poquito más. Dentro de otras causas también existe la violencia leve o la presión. Ahora, ¿cómo pudiéramos definir esto? ¿Qué pudiéramos decir de la violencia leve o presión? Bueno, pues cuando hay presión, pero no al grado de anular totalmente la voluntad, ¿no? O sea, te convenzo. Por eso es que, pues, esta parte parece engañosa, un poco subjetiva, ¿no? Pero por eso es nulidad relativa, porque depende, ¿no? de la persona, si quiero, si no, hacer efectivas esas posibles causas. Entonces, aquí vamos a hablar de un ejemplo, ¿no? Una persona que se casa, perdón, bajo engaños sobre la solvencia económica de su pareja, ¿no? En este caso procede la nulidad porque le dijeron a su pareja que eran ricos y al final resultó que no tenían nada ni para los chicles. Bueno, pues allí depende otra vez, ¿no? Yo le decía a Isaac que pues es muy sencillo a lo mejor decir como que depende, porque pues sí, pero pues no, ¿no? Pero pues así es, en este caso pues depende, ¿de qué depende? De si fue determinante o no para el consentimiento, ¿sí? Que tú le dijeras a tu pareja, oye, yo sí me quiero casar contigo, pero siempre y cuando seas rico, ¿no? O rica. Y al final resulta que no lo eres. Entonces, aunque parece una mala razón, pero si eso era determinante para que dijera que sí o dijera que no, entonces iba a aplicar la nulidad relativa, ¿se dan cuenta? Y entonces ahí es donde entra el como puede que sí, como puede que no. Ahora vamos a hablar de diferencias claves entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Esto pues con el interés o con la intención más bien de que ustedes puedan recordarlo. Y en este caso, bueno, la nulidad absoluta es de orden público, no se convalida, no prescribe, mientras que la nulidad relativa tiene intereses particulares, sí se convalida y sí prescribe. ¿Se dan cuenta que es muy diferente? Entonces, en el caso de la nulidad absoluta, cualquiera puede alegarlo. En el caso de la nulidad relativa, solamente puede alegarlo el afectado. Esa sería una última diferencia también entre ambas. Ahora bien, entonces, a la nulidad absoluta la protege la ley, ¿no? Mientras que a la nulidad relativa la protege la persona, ¿sí? Porque ella es quien va a decidir. Entonces, miren, la nulidad nos recuerda que no todo sí es válido jurídicamente. El derecho, y otra vez vamos a sonar un poco románticos, ¿no? Pero el derecho no entra al corazón, pero sí revisa cómo es que se tomó la decisión, ¿no? Y con base en ello, cuando hay problemas y demás, es como
se puede definir si algo se anula o no se anula, si es de manera absoluta o de manera relativa. Ahora vamos a hablar pues rápidamente de lo que son los efectos del matrimonio, ¿no? Entonces vamos a comentarlo de la siguiente manera. El matrimonio no solamente cambia el estado civil, sino además cambia la posición jurídica de las personas frente al mundo. Muchas personas creen que casarse solo cambia el apellido o solo cambia el estado civil, pero el derecho dice no. Cambia derechos, cambia deberes y responsabilidades. Entonces, los efectos del matrimonio se producen en 3 niveles. El número 1 sería entre consortes, el número 2 sería en relación con los hijos y el número 3 sería respecto de lo que son los bienes. Ahora, regresando al 1, que es el efecto entre los consortes, miren, el matrimonio, ustedes ya lo saben, crea deberes, no solo derechos. El matrimonio no es una promesa romántica, es una relación jurídica con deberes recíprocos. ¿Cuáles son los principales efectos de esto? Pues el deber de ayuda mutua, ¿no? ¿Y qué implica el deber de ayuda mutua? Pues implica apoyo económico, apoyo emocional, solidaridad en enfermedad, crisis o necesidad. Ahora, hablemos de un ejemplo narrativo. Uno de los cónyuges pierde el empleo, el otro, en consecuencia, no puede desatenderse legalmente. Entonces, el matrimonio lo que hace es que convierte los problemas individuales en responsabilidades compartidas, ¿sale? Entonces, además de esto, existe también un deber de fidelidad. Y esta fidelidad aplica no solamente en un plano sexual, sino en lealtad, en respeto, no traiciona la confianza básica. Entonces, ¿cuál sería un caso, un ejemplo? Una infidelidad puede tener consecuencias en el divorcio, en alimentos o en custodias, según sea el caso. Entonces, se dan cuenta cómo el deber de fidelidad es importante por los resultados que conlleva el no cumplirlo. Ahora, otro deber sería el de cohabitación. ¿Qué es lo que implica este? Pues vivir juntos. Obviamente, pues salvo causas justificadas, pues eso no se puede, ¿no? Pues cuestiones de trabajo, etc. Entonces aquí vamos a hablar de un ejemplo y vamos a decir separación por violencia. En ese caso no habría incumplimiento, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque estoy sufriendo maltrato, pues me voy. Ahora, vivir juntos es la regla. Protegerse en este caso sería la excepción legítima. O sea, no puedo estar en un lugar donde sufro maltrato y por eso me voy. ¿Qué otro deber encontramos, digamos que aquí en esta lista? Pues el derecho de alimentos entre cónyuges, que ya hemos comentado en clase. ¿Por qué? Porque pues el matrimonio genera obligación alimentaria recíproca. Y pues si hablamos de ejemplos, si uno deja de trabajar para cuidar a los hijos, entonces la responsabilidad del otro sería pues sostener esa parte. Ahora, ¿por qué tendría que ser así? Bueno, porque quien sostiene el hogar también trabaja, ¿no? O sea, ahí estaríamos viendo en acción eso que llaman el 50-50, ¿no? Uno se encarga de una cosa, otro de otra. Ahora, ¿cuáles serían los efectos del matrimonio en relación con los hijos? Bueno, pues el matrimonio como tal no crea hijos, pero sí deberes reforzados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, los hijos no pidieron que sus padres se casaran, ¿no? Pero pues sí merecen la protección. Entonces, ¿cuáles son los principales efectos en este caso?
Pues el primero tendría que ser la filiación. El matrimonio facilita la presunción de paternidad. ¿Cuál sería el ejemplo básico, no? Un hijo nacido dentro del matrimonio, pues en automáticamente lo que representa es una filiación presunta, ¿no? O sea, si ustedes están casados, bueno, en el caso de los hombres, están casados y su esposa o su pareja de pronto está embarazada, pues la lógica lo que nos indica es pues una filiación, ¿no? Una filiación presunta. ¿Por qué? Pues porque ustedes son la pareja, pues de quién más va a ser el hijo, ¿no? Más que de ustedes, ¿no? Ese sería el ejemplo. ¿Qué otra cosa nace de ello? Pues la patria potestad, ¿sí? En este caso, ambos padres deciden, representan, protegen, ¿no? Entonces, miren, casarse no los hace o no te hace mejor padre, pero lo que sí hace es obligarte jurídicamente. ¿Qué otra cuestión nace? Los alimentos. Ambos padres, en este caso, deben garantizar la subsistencia, la educación, la salud, el desarrollo integral, pues de las niñas y niños. Ahora, ¿cuál sería, pues un ejemplo, ¿no? El padre dice, yo pago, tú crías, ¿no? En este caso, pues la respuesta jurídicamente correcta sería, ambos tienen obligaciones no intercambiables, ¿no? Y pues ya lo hemos visto que de pronto, pues por un tema de accesibilidad y demás, pues se reparten las cargas, pero pues recordemos que pues la obligación es de ambos padres, ¿no? En proporción a sus sueldos, a sus tiempos y etcétera, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de efectos del matrimonio respecto de los bienes. Y en este caso, bueno, el amor no administra el patrimonio, ¿no? ¿Quién sí lo administra? Bueno, pues el régimen en este caso. Y pues aquí suele haber pues muchas dudas y pues de lo que se trataría esto es, bueno, el matrimonio, o lo que habría que ver, ¿no? Es que el matrimonio también es una relación económica, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque existen regímenes patrimoniales en esta parte, ¿no? ¿Y cuáles serían esos regímenes patrimoniales? Pues la sociedad conyugal, ¿no? ¿Qué es esto? Pues son bienes que se comparten, son deudas que pueden compartirse y es administración común o designada. ¿Cuál sería el ejemplo? Vamos a pensar en un negocio creado durante el matrimonio que en consecuencia puede ser común, ¿no? ¿Cuál sería la otra, no? Pues la separación de bienes. Y esta separación de bienes lo que implicaría sería que cada quien conserve lo suyo y que exista una responsabilidad individual. Entonces, ojito aquí, miren, la separación de bienes no elimina la parte de lo que son los alimentos ni los deberes familiares, o sea, eso es punto y aparte, cada quien se administra, pero las obligaciones que se contrajeron a partir del matrimonio, esas siguen, no desaparecen, ¿sale? Entonces, bueno, para continuar, vamos a hablar de lo que es el concubinato y allí pues lo que tenemos es pues una vida común que existe, pero que no tiene un acta como tal, ¿no? Entonces, de aquí lo que se puede desprender es que hay familias que existen sin haber pasado por el registro civil, ¿se dan cuenta? Y aquí lo que tenemos es al concubinato, que es la unión de hecho entre dos personas que viven juntas de manera constante, como si fueran matrimonio, pero sin haberse casado. Entonces, miren, el concubinato no nace del papel, sino más bien nace de la convivencia. Ahora bien, ¿cuáles serían los efectos del concubinato? Bueno, pues el concubinato no es matrimonio, pero tampoco significa que sea nada, ¿no?
Y este punto es clave para desmontar mitos, porque no casarse no significa no tener derechos ni obligaciones. En este caso, ¿cuáles serían los efectos principales del concubinato? Bueno, pues sería el derecho a los alimentos otra vez. Entre concubinos puede existir esta obligación alimentaria. ¿Qué más serían? Los derechos sucesorios también. El concubino puede heredar siempre y cuando se cumpla con ciertos requisitos. ¿Qué más? Pues derechos respecto a los hijos, ¿no? Los hijos tienen los mismos derechos, haya o no haya matrimonio. ¿Y cómo pudiéramos resumir esto, no? La ley no castiga a los hijos por las decisiones civiles de los padres, ¿no? Imagínate o imagínense que solamente tuvieran derecho los hijos de personas que estuvieran casadas, ¿no? Eso no pudiera ser. Entonces, repito, la ley no castiga a los hijos por las decisiones civiles de sus padres. Y hablemos de un caso narrativo así veloz y vamos a pensar en una pareja que vive 15 años junta, nunca se casa, uno fallece. ¿Y qué va a pasar? ¿El otro va a quedar desprotegido? ¿El otro va a quedar desprotegido? Y la respuesta sería otra vez, pues depende. ¿Y de qué depende? Pues de si se logra o no acreditar ese concubinato. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia. O sea, vas a tener derechos también, pero me vas a tener que demostrar que efectivamente fue así. Creo que en la clase alguien daba un ejemplo de alguien creo que fue en el salón, no estoy segura, pero recuerdo que alguien decía que una persona se casó con no sé quién para poder tener derecho a la pensión y no sé qué. Ya no me acuerdo, pero bueno, ese también sería un ejemplo, lo podemos comentar en la próxima clase de manera personal, de hecho lo vamos a hacer. Entonces cuando nos veamos por ahí levantan la mano y dicen, ah, sí, soy yo el que dijo eso, y pues que se demostró no se casó, lo estoy diciendo mal, demostró un concubinato con testigos, algo así me dijeron. Pero bueno, me lo repiten en la clase y ya lo retomamos. Ahora, la parte de lo que es el divorcio, miren, cuando el derecho básicamente acepta que el proyecto mutuo, el amor eterno, vamos a decirlo así, terminó. Entonces, el divorcio. Ay, chicos, el divorcio no es el fracaso del amor, sino más bien es el reconocimiento jurídico de que una relación ya no cumple su función. Y entonces aquí les va, miren. El divorcio es la institución jurídica mediante la cual se disuelve un matrimonio válido, ¿sí? Y va a ocurrir así por decisión de una o ambas personas con intervención del Estado para poner fin a los derechos y a las obligaciones conyugales sin afectar los derechos de los hijos. Entonces, miren, el divorcio no borra el pasado, pero sí redefine el futuro, ¿sale? Entonces, miren, ¿cuáles serían aquí las ideas claves? El matrimonio crea una relación jurídica y el divorcio la extingue. Pero ¿qué es lo que no extingue el divorcio? El divorcio no extingue la paternidad, no extingue la maternidad, no extingue la obligación alimentaria y no extingue la responsabilidad frente a los hijos. Entonces, el divorcio, ¿qué es lo que hace? Separar parejas, pero no abandona hijos. Vamos a hablar de los tipos de divorcio. Ahora, no todos los divorcios nacen en el mismo lugar, ¿sí? Hay divorcios por mutuo consentimiento. ¿Cuál es el divorcio por mutuo consentimiento? Bueno, es el divorcio voluntario, divorcio administrativo, judicial, según sea el caso, ¿no? ¿Cuál sería como una explicación clara de esto? Bueno, en este caso, ambas personas están de acuerdo en divorciarse, pactan consecuencias, alimentos, custodia, convivencias, bienes, ¿sí? ¿Y cuál es el ejemplo narrativo? Bueno, una persona reconoce
que ya no funciona, ¿sí? Pero quiere separarse sin guerra. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues propone, acuerda, convenian, ¿no? Y dicen, bueno, sí, vamos a divorciarnos de esta manera, ¿no? Por mutuo. Entonces, cuando hay acuerdo, el derecho acompaña, ¿sí? Facilita, abre los caminos, ¿no? Y cuando no, pues lo que hace es intervenir de otra forma, ¿no? Puede ser de manera judicial, etc. Ahora, ese fue el divorcio por mutuo. Vamos a ver lo que es el divorcio necesario. ¿Y qué va a ser este divorcio necesario? Bueno, cuando una parte no quiere divorciarse. Y aquí está pues la explicación, ¿no? Una persona lo que hace es solicita el divorcio alegando una causa prevista en la ley. ¿Cuáles serían esos ejemplos de esas causas previstas en la ley? Bueno, la violencia, el abandono, la infidelidad, las adicciones, el incumplimiento grave de deberes, ¿sí? En este caso, el derecho no obliga a permanecer donde ya hay daño, ¿sí? Entonces, por eso estaríamos hablando de un divorcio necesario. Ahora, vamos a hablar de lo que es el divorcio incausado. En este, que considero pues es muy importante, ¿no? Y para que lo entiendan bien, hoy en día nadie está obligado a explicar por qué ella no quiere estar casado. Y entonces, en este caso, basta la voluntad de una sola persona. No se prueban culpas, no se ventila la vida íntima. Este tipo de divorcio tiene un enfoque de derechos humanos y el divorcio incausado lo que protege es la libertad personal, la autonomía, la dignidad, ¿sí? Quedarse en un matrimonio no es una obligación jurídica. Vamos a hablar de un ejemplo, ¿no? Antes había que demostrar que se engañó a alguien, que se le fue infiel o demostrar que se fue golpeada o golpeado, ¿no? Habría que acreditar una causa. Hoy basta con decir ya no quiero continuar, ¿no? Ya no quiero estar aquí. Entonces, ¿cuál sería la conclusión de esto? Que el derecho dejó de castigar el deseo de salir, ¿no? El deseo de terminar con el vínculo. Entonces, con eso vamos a cerrar este tema, que es el tema 4 de matrimonio y divorcio, dejando obviamente espacio para en la próxima clase poder hablar de las dudas, los comentarios, los ejemplos que cada uno de ustedes pues quiera externar, ¿no? Entonces, bueno, por ahí en su libreta o en un papel o en sus equipos de cómputo, celulares, pues anoten por ahí las dudas que tengan, los comentarios, los ejemplos y nos vemos en la próxima clase.